Después de pagar $5.000 por la matrícula de mi hermana, llegué a casa y encontré mi habitación vacía. Mamá dijo, «Ya has cumplido. Lárgate», y me lanzó un vaso. Semanas más tarde, mi papá comenzó a llamarme, desesperado, ¿por qué? Soy Hally Davis, tengo 27 años, y creía saber lo que significaba la familia. Después de trabajar turnos dobles durante meses, finalmente conseguí los $5.000 para la matrícula universitaria de mi hermana, Megan. Esa mañana, prácticamente entré saltando a la oficina de administración, imaginando lo orgullosa que mamá estaría por fin. 5 horas más tarde, estaba parada en la entrada de nuestra casa, mirando bolsas de basura llenas de mis pertenencias, mientras la lluvia empapaba mi ropa. Las palabras de mamá todavía resonaban en mis oídos. Tu trabajo ha terminado. Vete. Si alguna vez has sacrificado todo por tu familia solo para ser traicionado, déjame saber desde dónde estás viendo esto. Dale a me gusta, y suscríbete, y acompáñame en este viaje de desamor y sanación. Al crecer en Brooklyn, un barrio de clase media a las afueras de Boston, nuestra familia parecía normal desde fuera. Nuestra modesta casa de estilo colonial de 2 pisos, con su pequeño jardín delantero y un buzón ligeramente torcido, se mimetizaba perfectamente con todas las demás casas de la calle Maple. Pero dentro de esas paredes, la dinámica era cualquier cosa menos ordinaria. Mi padre, Robert Davis, era un ingeniero eléctrico de buen corazón que prefería la paz a la confrontación. Llegaba a casa del trabajo, le daba un beso en la mejilla a mi madre y se retiraba a su taller en el sótano, donde se entretenía reparando electrodomésticos rotos. Papá nos amaba, de eso nunca dudé. Pero su constante cesión ante la autoridad de mi madre creó un hogar desequilibrado que moldeó mi infancia. Mi madre, Carol Davis, gobernaba nuestro hogar con palabras afiladas y un afecto calculado. No era físicamente abusiva, pero su manipulación emocional era magistral. Trabajaba como gerente de oficina en una clínica dental local, y de alguna manera, sus habilidades organizativas se tradujeron en controlar cada aspecto de nuestra vida familiar. Los horarios en el refrigerador, las tareas asignadas, los amigos aprobados, todo requería su sello de aprobación. Luego estaba mi hermana, Megan, 4 años menor que yo e innegablemente la hija predilecta. Desde su primer recital de baile a los 5 años, mamá decidió que Megan estaba destinada a la grandeza. Sus dibujos ocupaban el lugar privilegiado en el refrigerador. Sus cintas de competencias de natación, incluso las de participación, estaban enmarcadas y expuestas en la sala. Cada uno de sus logros, por pequeño que fuera, merecía una celebración. Yo, por otro lado, era la responsable. Mis sobresalientes se daban por sentados, no se celebraban. Mis logros académicos eran reconocidos con rápidos asentimientos y preguntas inmediatas sobre solicitudes universitarias u oportunidades de becas. Aprendí pronto que mi valor en la familia estaba ligado a lo que podía proporcionar o lograr. Cuando tenía 16 años, la fachada cuidadosamente mantenida de nuestra familia se resquebrajó por completo. Papá llegó a casa un día y anunció que ya no podía más. Las peleas se habían vuelto demasiado frecuentes, los silencios demasiado largos. El divorcio no fue complicado, papá no era de los que pelean, pero dejó a nuestra familia en una situación financiera precaria. Mamá se quedó con la casa, pero luchaba con los pagos de la hipoteca solo con su salario. Fue entonces cuando empecé a trabajar después de la escuela en el supermercado local, embolsando compras y recogiendo carritos del estacionamiento. Mi sueldo no se destinaba a entradas de cine o ropa nueva como el de mis amigos. En cambio, se deslizaba silenciosamente en el bolso de mi madre para ayudar con las facturas de servicios y la compra. Megan, mientras tanto, continuaba con sus clases de baile y campamentos de verano, con su vida prácticamente inalterada por nuestra nueva realidad financiera. Después de graduarme de la preparatoria, tomé la difícil decisión de posponer la universidad. Mientras mis amigos empacaban sus cosas para las residencias universitarias y se dirigían a las universidades, yo pasé de un trabajo de media jornada a uno de jornada completa en el supermercado, y añadí turnos de noche en un restaurante local. El plan era trabajar durante un año, ahorrar y luego empezar en un colegio comunitario. Un año se convirtió en 2, luego en 3. A los 23 años, finalmente había conseguido un puesto de nivel inicial en una firma de contabilidad local, tomando clases nocturnas para obtener mi título de asociada. A los 26, había recibido mi primer ascenso real y finalmente ganaba lo suficiente para empezar a ahorrar para mi propio lugar.
El año pasado, después de 7 años de alquilar con compañeros de piso, tomé lo que en ese momento parecía una decisión responsable. Mamá mencionó que los impuestos sobre la propiedad habían vuelto a subir y que le costaba mantenerse al día con los pagos de la casa. Como de todos modos estaba ahorrando para el pago inicial de mi propio lugar, me ofrecía volver a casa temporalmente, pagando un alquiler para ayudarla mientras aumentaba mis ahorros sin las complicaciones de los compañeros de piso. Mi relación con Megan había evolucionado a medida que crecíamos. El resentimiento infantil se había desvanecido en un vínculo complicado pero afectuoso. Ella estudiaba psicología en la Universidad de Boston, vivía en las residencias y volvía a casa principalmente en vacaciones. Cuando lo hacía, nos quedábamos despiertas hasta tarde viendo malos reality shows y compartiendo historias sobre nuestras vidas separadas. Durante esos momentos, lejos de la influencia de mamá, podía vislumbrar la persona en la que se estaba convirtiendo, compasiva, divertida y, en ocasiones, incluso admiradora de mi independencia. Hace 3 semanas, durante uno de nuestros raros almuerzos de hermanas, Megan mencionó que estaba pensando en dejar la universidad. A solo 3 semestres de graduarse, explicó que la matrícula había aumentado y mamá ya no podía cubrirla. Lo dijo de manera casual, comentando que tal vez lo intentaría de nuevo en unos años cuando hubiera ahorrado, pero pude ver la decepción detrás de su estudiada indiferencia. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en mis propios sueños universitarios abandonados y en cómo finalmente había encontrado estabilidad a pesar de los desvíos. La idea de que Megan enfrentara las mismas dificultades me oprimía el pecho. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Usaría parte del pago inicial de mi casa para cubrir el resto de su matrícula. $5.000 retrasarían mis planes unos 8 meses, pero parecía valer la pena para mantener el futuro de Megan encaminado. La decisión de usar el pago inicial de mi casa para la matrícula de Megan no se tomó a la ligera. Pasé 3 días revisando mis hojas de cálculo de presupuesto, calculando cómo esto afectaría mi plan de 5 años. Cada vez que hacía los números, las mismas conclusiones me miraban desde la pantalla de mi portátil. Podía hacerlo, pero significaría otro invierno en el dormitorio de mi infancia, otro año viviendo bajo el techo y las reglas de Carol. ¿Valía la pena? La pregunta me persiguió durante noches inquietas y días de trabajo distraídos. Finalmente, llamé a mi asesora financiera, quien me advirtió en contra pero reconoció que era técnicamente factible. Solo asegúrate de que esto sea apreciado, dijo antes de colgar. Esas palabras volverían para atormentarme más tarde. La mañana en que fui a retirar el dinero, hacía un frío inusual para abril en Massachusetts. Recuerdo temblar con mi delgada chaqueta mientras esperaba que abriera el banco, viendo mi aliento formar pequeñas nubes en el aire. El peso de mi decisión presionaba mi pecho, haciendo que cada respiración fuera superficial. ¿Estás segura de esta cantidad de retiro?, preguntó la cajera, mirándome por encima de sus gafas. Por una fracción de segundo, la duda me invadió. $5.000. Casi 2 años de ahorro cuidadoso. La diferencia entre la libertad este año o el próximo. Sí, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Emergencia familiar. El cheque se sentía increíblemente ligero en mi mano mientras conducía hacia el edificio de administración de la Universidad de Boston. Lo sostenía con cuidado, como si pudiera disolverse si lo agarraba con demasiada fuerza. El tesorero apenas levantó la vista mientras le explicaba que estaba pagando el saldo pendiente de la matrícula de mi hermana. Para él, era solo otra transacción. Para mí, era un sacrificio, una inversión, un gesto que seguramente, finalmente, demostraría mi valía ante mi familia. Con el recibo guardado de forma segura en mi bolso, llamé a mi mejor amiga, Sara, desde el estacionamiento. ¿Qué hiciste qué? Su voz se elevó con incredulidad. Hallie, dime que al menos se lo dijiste de antemano. Por favor, dime que saben a lo que estás renunciando por esto. Quería que fuera una sorpresa, expliqué, sintiendo un destello de actitud defensiva. Además, vale la pena por el futuro de Megan. El suspiro de Sara crepitó a través de los altavoces del coche. Solo espero que aprecien lo que esto significa. ¿Es el fondo para tu casa, Hallie? Tu plan de escape. Está bien, le aseguré, aunque algo en su tono me revolvió el estómago. Voy camino a casa ahora para decírselo. Te llamaré más tarde con todos los detalles de su gratitud entre lágrimas. Ambas reímos, pero la mía se sintió forzada.
De camino a casa, me detuve en una pequeña pastelería y compré un pastel de chocolate, el favorito de Megan, y una botella de sidra espumosa para celebrar. Incluso compré una pequeña orquídea en maceta para mamá, recordando que había mencionado que quería una para su oficina. Mientras conducía, surgieron recuerdos de otras veces que había buscado la aprobación de mi madre, la vez que preparé la cena durante una semana cuando ella tenía gripe, solo para que criticara la pasta demasiado cocida, las boletas de calificaciones con sobresalientes que fueron recibidas con un como se esperaba en lugar de una celebración, el ascenso en el trabajo que ella desestimó como solo contabilidad. ¿Sería este gran gesto finalmente suficiente? En un semáforo en rojo, le envié un mensaje a Megan: voy a casa con una sorpresa para ti. ¿Estás por ahí? Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Finalmente, salí con amigos. Vuelvo más tarde. La decepción se instaló en mi pecho, pero la aparté. Aún vería a mamá, y podríamos celebrar adecuadamente cuando Megan regresara. Al girar en nuestra calle, noté algo extraño. El Honda Civic plateado de mamá estaba en la entrada, pero el destartalado Corolla de Megan no se veía por ninguna parte. Extraño, ya que su mensaje implicaba que había salido de casa. Más curioso aún era la puerta del garaje abierta. Mamá era meticulosa en mantenerla cerrada. Me estacioné detrás del coche de mamá, recogiendo el pastel y las flores del asiento del pasajero. Algo se sentía mal, una sutil incorrección que me erizó el vello de los brazos a pesar del calor de la tarde. La casa se veía como siempre, revestimiento blanco, contraventanas azul marino, el número 54 de latón ligeramente torcido junto a la puerta. Pero un silencio desconocido la envolvía. Normalmente, podía escuchar los programas de radio de mamá o la música de Megan desde la entrada. Hoy, nada perturbaba la tranquila tarde de abril, excepto el sonido lejano de una cortadora de césped en algún lugar de la cuadra. Con el pastel balanceándose precariamente en una mano y la orquídea en la otra, me dirigí a la puerta principal, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Abrí la puerta principal con el hombro, gritando un alegre hola, que resonó por la casa inusualmente silenciosa. El familiar aroma de los ambientadores de canela de mamá se mezclaba con algo más, cartón y cinta de embalar. Olores de mudanza. Mamá, ¿estás en casa? Dejé el pastel y la orquídea en la mesa de la entrada y me quité los zapatos, notando una pila de cajas aplanadas apoyadas contra la pared. No hubo respuesta desde la cocina ni la sala. Subí las escaleras, suponiendo que mamá podría estar durmiendo la siesta o hablando por teléfono en su habitación. Fue entonces cuando noté la puerta de mi dormitorio abierta. Mi puerta siempre estaba cerrada. Siempre. Incluso cuando no estaba en casa, la mantenía cerrada, uno de los pocos límites que mamá respetaba. Verla abierta de par en par me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Me acerqué lentamente, como si el umbral abierto pudiera contener algo peligroso. En cierto modo, lo hacía. Mi habitación estaba vacía. No solo ordenada o reorganizada. ¿Vacía? La cama individual donde había estado durmiendo durante el último año estaba despojada hasta el colchón desnudo. Los cajones de mi cómoda estaban abiertos, vacíos de ropa. El escritorio donde había pagado facturas y estudiado para mi certificación de contabilidad estaba desnudo, sin portátil, sin papeles, sin la foto enmarcada de Sara y yo en su boda. Durante varios segundos, no pude procesar lo que estaba viendo. ¿Nos habían robado? ¿Había habido un incendio del que de alguna manera no me había enterado? Mi mente buscaba explicaciones racionales mientras mi cuerpo permanecía congelado en el umbral. Entonces noté la puerta del armario entreabierta, la barra de la ropa vacía excepto por unas pocas perchas de alambre que se balanceaban ligeramente con la corriente del pasillo. «Mamá». Mi voz salió más aguda de lo habitual, el pánico tiñendo la única sílaba. «¿En la cocina?» Su respuesta fue tranquila, casi aburrida. Bajé las escaleras estrepitosamente, casi tropezando en mi prisa. La cocina estaba impecable como siempre, el sol de la tarde entrando a raudales por las ventanas impolutas. Mamá estaba sentada a la mesa, mirando su teléfono, con una taza de té humeante a su lado. «¿Qué le pasó a mi habitación?», exigí, sin aliento. «¿Dónde están todas mis cosas?». Ella levantó la vista, su expresión neutral. «En el garaje. Las empaqué por ti». «¿Tú? ¿Qué?»
¿Por qué harías eso? Mamá dejó su teléfono con una lentitud deliberada. Porque es hora de que te vayas, Hallie. Tu trabajo ha terminado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Mi trabajo? ¿De qué estás hablando? Megan llamó. Dijo que pagaste su matrícula. Sorbió su té, mirándome por encima del borde de la taza. Ese era el acuerdo. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? Nunca acepté nada. Mi voz se elevaba con cada pregunta, la confusión dando paso a las primeras chispas de ira. No contigo. Mamá agitó la mano con desdén. Robert y yo acordamos cuando nos divorciamos que yo me quedaría con Megan hasta la universidad y él se haría cargo de ti después, pero luego se mudó a Florida con esa mujer. Así que, se encogió de hombros, he cumplido mi parte. 19 años contigo, más el tiempo extra que has estado de vuelta. El pago de la matrícula era lo último que necesitábamos. Ahora puedes irte. La cocina pareció inclinarse a mi alrededor. Las familiares paredes amarillas y los gabinetes blancos de repente se volvieron extraños y hostiles. Esto era una pesadilla. Tenía que serlo. No puedes estar hablando en serio, susurré. Este es mi hogar. No. La voz de mamá se endureció. Este es mi hogar, que he compartido generosamente contigo mientras te ponías de pie. Ahora que tienes los medios para ayudar a Megan, tu utilidad aquí ha terminado. Utilidad, repetí la palabra, amarga en mi lengua. Soy tu hija, no una empleada a la que puedes despedir. No seas dramática, Hallie. Tienes 27 años, por el amor de Dios. La mayoría de la gente de tu edad no vive con sus madres. Volví para ayudarte con la hipoteca. La ira estalló, caliente y brillante ahora. He estado pagando el alquiler. He estado comprando la comida. Y ahora has pagado la matrícula de Megan, respondió ella con calma. La última cuota de tus obligaciones familiares. Mi mente se aceleró, tratando de dar sentido a esta conversación surrealista. ¿Megan sabe de esto? Algo brilló en el rostro de mamá, culpa, molestia. Desapareció demasiado rápido para identificarlo. Megan entiende el deber familiar mejor que tú. Y de repente, todo encajó con una terrible claridad. El momento conveniente de la crisis de la matrícula de Megan. Su vago mensaje de texto sobre estar con amigos. Las cajas cuidadosamente empacadas. Ella lo sabía, dije rotundamente. Ambas lo planearon. Mamá no lo negó. Simplemente volvió a tomar su teléfono como si esta conversación se estuviera volviendo tediosa. Me usaron, mi voz temblaba de rabia y traición. Ambas. Me manipularon para que renunciara a mis ahorros, y ahora me están echando. No hagas esto feo, Hallie. Tus cosas están empacadas. Incluso llamé a un almacén que tiene espacio disponible si tu nuevo lugar no está listo todavía. Nuevo lugar, reí, el sonido agudo y sin humor. ¿Qué nuevo lugar? Mi pago inicial se ha ido. No tengo a dónde ir. Eso difícilmente es mi problema. Eres una adulta. Resuélvelo. Se levantó, llevando su taza de té al fregadero. Espero que te hayas ido para la noche. Tengo una reunión del club de lectura a las 7. Algo en mí se rompió. Años de ser la hija buena, la responsable, la Hallie confiable que siempre cumplía. Todo se quemó en un solo momento de furia al rojo vivo. No puedes hacerme esto, grité, golpeando la encimera con la mano. Renuncié a todo por esta familia. Mi educación universitaria, mis ahorros, años de mi vida. Mamá se giró, con los ojos fríos. Nadie te pidió que fueras una mártir, Hallie. Tus elecciones fueron tuyas. Porque pensé que eso es lo que hace la familia. Se apoyan mutuamente. Y ahora es el momento de que te apoyes a ti misma. Se dirigió hacia el pasillo. Tus cajas están en el garaje. Por favor, no dejes nada atrás. Mientras pasaba a mi lado, algo dentro de mí se desmoronó. Mamá, por favor, susurré, odiando la nota suplicante en mi voz pero incapaz de detenerla. No hagas esto. Se detuvo en el umbral, y por un breve y esperanzador momento, pensé que la había alcanzado.
Luego recogió la orquídea que había traído, las flores rosas aún brillantes de promesa, y la examinó con leve interés. Considerado, pero prefiero las orquídeas blancas. Debería saberlo a estas alturas. La dejó y me miró con algo parecido a la lástima. Nunca encajaste del todo, ¿verdad, Hallie? Siempre esforzándote demasiado. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, añadió, estaré arriba. Cierra la puerta con llave cuando te vayas. Mientras se giraba para irse, agarré la caja del pastel de la mesa de la entrada. ¿Y esto? Otro error considerado. Megan está cuidando su peso para el verano, respondió mamá sin darse la vuelta. Algo en mí se rompió por completo. Lancé la caja del pastel contra la pared junto a ella. Falló, golpeando en su lugar una foto familiar enmarcada. El cristal se hizo añicos, esparciendo fragmentos brillantes por el suelo de madera. Mamá se giró, su rostro contorsionado por una rabia que igualaba la mía. Agarró un vaso de agua del mostrador y me lo arrojó directamente. Me agaché, y explotó contra el refrigerador detrás de mí, enviando fragmentos de vidrio a mi cabello y sobre mis hombros. «Lárgate», gritó, su compostura finalmente rota. «Lárgate ahora, antes de que llame a la policía». Temblando, saqué mi teléfono y llamé a Megan. Directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. «Bloqueó tu número esta mañana», dijo mamá, su voz inquietantemente tranquila de nuevo. No quería lidiar con el drama. Me quedé en la cocina de la casa de mi infancia, rodeada de vidrios rotos y traición, comprendiendo con una claridad cristalina que nunca había tenido realmente una familia, solo personas que me usaron hasta que no me quedó nada que dar. Aturdida, caminé hacia el garaje. Fiel a su palabra, mamá había empacado mi vida en bolsas de basura y cajas de cartón, algunas etiquetadas como ropa o libros, otras simplemente cosas de Hallie. La organización clínica de todo aquello hizo que la traición fuera aún más dolorosa. Esto no había sido una decisión repentina. Lo habían planeado metódicamente, esperando hasta que yo entregara mis ahorros antes de tender su trampa. Mientras cargaba mi coche bajo la lluvia torrencial que había comenzado mientras discutíamos, con bolsas de basura rompiéndose y derramando ropa sobre la entrada mojada, llamé a Megan una vez más desde un teléfono diferente. De nuevo, directo al buzón de voz. Dejé un mensaje, con la voz quebrada. Espero que haya valido la pena. Espero que $5.000 fuera un precio justo por una hermana. Con mi coche tan lleno que apenas podía ver por la ventanilla trasera, me alejé del único hogar que había conocido, sin destino en mente y sin más plan que sobrevivir la noche. Las primeras horas después de salir de la casa de mi madre siguen siendo una nebulosa en mi memoria. Recuerdo conducir sin rumbo bajo una lluvia cada vez más intensa, con los limpiaparabrisas luchando por seguir el ritmo de mis lágrimas. En algún momento, me detuve en el estacionamiento de un Walmart y me quedé allí, con el motor en marcha, viendo a los compradores correr a través de los charcos con sus carritos. Mi teléfono vibró. ¿Sara? Oye, ¿se lo dijiste? ¿Cómo fue? Su voz alegre hizo que se me cerrara la garganta. Cuando no respondí de inmediato, su tono cambió. ¿Hallie? ¿Qué pasó? Me echaron, finalmente logré decir, las palabras liberando una nueva oleada de lágrimas. Tomaron mi dinero y me echaron. ¿Qué? ¿Quién te echó? Mi mamá. Ambas. Lo planearon, Sara. Todas mis cosas están en mi coche y no tengo a dónde ir. El silencio al otro lado de la línea duró solo unos segundos, pero se sintió eterno. Luego, con decisión, ven aquí. Ahora. Te estoy enviando nuestra nueva dirección. Mark está preparando la habitación de invitados. Una hora más tarde, estaba sentada envuelta en una bata de baño prestada en la mesa del comedor de Sara, con las manos aferradas a una taza de té que no me atrevía a beber. Le había contado toda la horrible escena, todavía incapaz de creer del todo que había sucedido. No puedo creer que Megan estuviera involucrada, dijo Sara, negando con la cabeza. Eso es malvado, Hallie. Sigo pensando que me perdí algo, que hay alguna explicación que haría que esto tuviera sentido. Miré fijamente el té intacto. Pero no la hay, ¿verdad? Simplemente me usaron. Todos estos años.
Sara extendió la mano sobre la mesa y me agarró la mano. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados es tuya. Pero no podía. Sara y Mark llevaban menos de un año casados. Su apartamento era diminuto, apenas lo suficientemente grande para 2 personas, y mucho menos para una tercera. Además, no podía soportar la idea de ser un caso de caridad, dependiente de la buena voluntad de otra persona de nuevo. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma. No podía enfrentar la explicación de mi situación a mis colegas, no podía soportar las miradas de lástima. En su lugar, pasé el día en el portátil de Sara, buscando opciones de vivienda asequibles mientras ella estaba en el trabajo. La realidad financiera era sombría. Sin mis ahorros, podía permitirme muy poco en el caro mercado de alquiler de Boston. Cada apartamento tipo estudio requería el primer y el último mes de alquiler más un depósito de seguridad, dinero que ya no tenía. Los hoteles de estancia prolongada estaban igualmente fuera de mi alcance. Al anochecer, la desesperación se había apoderado de mí. Amplié mi búsqueda a los suburbios exteriores, buscando habitaciones en alquiler en casas compartidas, cualquier cosa para tener un techo sobre mi cabeza antes de abusar de la hospitalidad de Sara. Finalmente, 3 días y 12 visitas después, la encontré, un cuarto de servicio convertido en un apartamento en el sótano en Somerville. El dormitorio no tenía ventanas y apenas cabía un colchón individual y una pequeña cómoda, pero era $200 más barato que cualquier otra cosa que había visto. El propietario, un anciano llamado señor Henderson, parecía más preocupado por si era tranquila y pagaba a tiempo que por mi repentina emergencia de vivienda. Ni fiestas, ni invitados nocturnos sin aprobación, ni cocinar alimentos olorosos, enumeró, entregándome una llave después de que firmé el contrato de arrendamiento impreso a toda prisa. El alquiler se paga el primero del mes. El recargo por pago tardío es de $25 por día. Me mudé esa noche, con Sara y Mark ayudándome a cargar las pocas cajas que había desempacado en su casa. El resto tendría que quedarse en mi coche hasta que encontrara una solución más permanente. Esa primera noche sola en mi nuevo hogar, una habitación en el sótano con paredes de hormigón que olían débilmente a detergente para la ropa y a moho, finalmente me permití desmoronarme por completo. Lloré en una almohada para ahogar el sonido, de luto no solo por mis ahorros perdidos, sino por la familia que pensé que tenía, el amor que había pasado toda una vida tratando de ganar. A la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Sin mensajes de voz. Sospeché que era Megan y bloqueé el número sin dudarlo. No estaba lista para escuchar cualquier justificación que hubiera inventado. El fin de semana pasó en una neblina de tareas prácticas, configurar el reenvío de correo, notificar a mi banco de mi nueva dirección, comprar lo esencial que necesitaba y que estaba enterrado en algún lugar de las cajas que aún estaban en mi coche. Encontré un almacén que podía permitirme si recortaba en comida y pasé el domingo por la tarde descargando mi coche en el pequeño espacio de hormigón que ahora albergaba la mayoría de mis posesiones. El lunes por la mañana, volví al trabajo con una historia cuidadosamente construida sobre una repentina inundación en mi apartamento que me había obligado a mudarme rápidamente. Mi jefa, Sharon, pareció sospechar, pero no presionó para obtener detalles. Los días se convirtieron en semanas. Establecí nuevas rutinas en mi vivienda del sótano, ducharme en el gimnasio antes del trabajo para evitar el temperamental baño que compartía con otros 2 inquilinos, preparar comidas sencillas en una placa eléctrica ya que el acceso a la cocina estaba limitado a horas específicas. Encontré una terapeuta, la doctora Evans, que ofrecía pagos a escala móvil y no se inmutó cuando me derrumbé describiendo el frío despido de mi madre. Lo que experimentaste fue abandono parental, explicó durante nuestra tercera sesión, combinado con explotación financiera. Tus sentimientos de traición y duelo son completamente válidos. Pero, ¿por qué?, pregunté, la pregunta que me había atormentado desde esa tarde lluviosa. ¿Por qué harían esto? Les estaba ayudando. Algunas personas ven las relaciones de forma transaccional, dijo con amabilidad. Tu valor para ellos era lo que podías proporcionar, no quién eres. Eso lo dice todo sobre ellos y nada sobre tu valía. Lenta y dolorosamente, comencé a reconstruir. Recibí un mensaje de texto de Megan un mes después de irme. Mamá dijo que elegiste irte. ¿Es eso cierto?, el cual dejé sin respuesta.
Bloqueé el número de mi madre después de que llamara a medianoche, dejando un mensaje de voz divagante sobre unos papeles del seguro que necesitaba que yo manejara. Sara se convirtió en mi salvavidas, invitándome a cenar 2 veces por semana, ayudándome a encontrar muebles asequibles para mi pequeña habitación. Sus padres incluso me enviaron un paquete de cuidados, galletas caseras, tarjetas de regalo para la compra y una nota escrita a mano diciéndome que siempre era bienvenida en su casa para las festividades. Empecé a reconectar con viejos amigos que mi madre había alejado sutilmente a lo largo de los años, Emily de la preparatoria, que ahora enseñaba en un jardín de infantes en Cambridge, Chris de mis días en el colegio comunitario, que actualmente gestionaba una librería en el centro. Gente que me recordaba como divertida, inteligente, amable, cualidades que mi familia nunca pareció notar. Mi vecino Ethan, un enfermero del turno de noche que vivía al otro lado del pasillo, se convirtió en un aliado inesperado. Nos unimos por nuestras situaciones de vivienda igualmente deprimentes y nuestro amor compartido por las películas de ciencia ficción terribles. Me presentó a su grupo de amigos y, de repente, mi calendario social no eran solo espacios vacíos entre citas de terapia. La pequeña habitación del sótano se convirtió lentamente en algo parecido a un hogar. Colgué luces de cadena alrededor del perímetro del techo para compensar la falta de ventanas. Me di el lujo de comprar sábanas buenas y un edredón de felpa. Pequeños toques, una suculenta en maceta, fotos enmarcadas de nuevos recuerdos con nuevos amigos, una alfombra colorida, transformaron el espacio de un último recurso desesperado a un santuario intencional. 3 meses después de lo que ahora llamaba el desalojo, recibí mi primera carta de Megan. No un mensaje de texto o un correo electrónico, sino un sobre real con un remitente de la Universidad de Boston. Dentro había una nota escrita en papel de cuaderno: necesito $200 para libros de texto. Mamá dijo que no ayudarías porque eres egoísta, pero pensé en preguntar de todos modos. Mi Venmo es. La arrugué sin leer más y la tiré. Al día siguiente, la bloqueé en todas las plataformas de redes sociales y eliminé su información de contacto de mi teléfono. La finalidad de aquello dolió, pero también trajo una extraña sensación de alivio. Una vía menos para la manipulación, una forma menos de ser herida. Ese fin de semana, Sharon me llamó a su oficina en la firma de contabilidad. Me preparé para malas noticias, se rumoreaba que habría despidos desde hacía semanas. En cambio, me ofreció una oportunidad. La firma pagaría por cursos de certificación adicionales si me comprometía a quedarme con ellos durante 2 años después. El ascenso significaría un aumento salarial significativo. Has demostrado un compromiso excepcional durante un tiempo personal claramente difícil, dijo, deslizando los papeles por su escritorio. Valoramos ese tipo de resiliencia. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. Los cursos de certificación significarían clases nocturnas durante 6 meses, pero el avance profesional me pondría de nuevo en camino hacia la estabilidad financiera. A medida que el verano se desvanecía en otoño, me inscribí en el programa de certificación, pasando las noches en aulas con luces fluorescentes después de un día completo de trabajo. Agotador, pero con propósito. Comencé a apartar pequeñas cantidades de cada sueldo para un nuevo fondo de emergencia, $20 aquí, 30 allá, reconstruyendo mi red de seguridad un modesto depósito a la vez. La primera temporada de fiestas solas se cernía como un hito difícil. Sara insistió de inmediato en que me uniera a su familia para el Día de Acción de Gracias, y Ethan me invitó a la reunión de Navidad de huérfanos de sus amigos para aquellos que no podían viajar a casa. Rodeada de estas conexiones elegidas, comencé a entender que la familia podía ser algo que construyes, y no solo algo en lo que naces. Para diciembre, casi 4 meses después de salir de la casa de mi madre, había comenzado a establecer una vida que se sentía auténticamente mía. No perfecta, mi situación de vivienda todavía estaba lejos de ser ideal, y la recuperación financiera llevaría años, pero mía, construida en mis propios términos, llena de personas que me valoraban por razones más allá de lo que podía proporcionarles. Entonces mi padre llamó. ¿Sigue siendo este el número de Hallie? La voz masculina y vacilante tardó un momento en reconocerla. Papá. Casi se me cae el teléfono de la sorpresa. No habíamos hablado en más de 6 meses, solo mensajes de texto ocasionales en cumpleaños y festividades. Hallie, gracias a Dios. El alivio inundó su voz. He estado tratando de localizarte durante semanas. Tu madre no me dice dónde estás, y Megan sigue dándome historias diferentes. Me senté en mi cama,
con el corazón latiendo con fuerza. Ya no vivo con mamá. Tuvimos una pelea. Eso me imaginé. ¿Qué pasó? Carol sigue diciendo que los abandonaste, pero eso no suena como tú. La genuina preocupación en su voz rompió algo dentro de mí. Las palabras brotaron, el pago de la matrícula, las cajas empacadas, el vaso arrojado a mi cabeza, los meses de lucha por reconstruir. Para cuando terminé, estaba llorando y la línea se había quedado en silencio. Papá. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Su voz sonaba extraña, cargada de emoción. Hallie, no tenía ni idea. Lo siento mucho. No es tu culpa, dije automáticamente, el papel de pacificadora todavía arraigado después de todos estos años. No, sí lo es. Al menos en parte, suspiró profundamente. Debería haberte protegido mejor. Nunca debí haberte dejado con ella. Simplemente, no podía soportarla más, y pensé que eras lo suficientemente mayor para manejarte sola. La admisión me dejó atónita. En todos los años desde el divorcio, mi padre nunca había reconocido ningún arrepentimiento o responsabilidad. ¿Por qué llamas ahora?, pregunté, de repente sospechosa. ¿También necesitas algo? No, cariño. Te llamo porque necesito advertirte. Carol ha estado escondiendo mi correo durante meses. Facturas médicas, avisos de seguros. Solo me enteré cuando el hospital llamó por mi saldo pendiente. ¿Hospital? ¿Qué pasó? Emergencia diabética. Me desmayé en el trabajo el mes pasado. Por eso he estado tratando de localizarte. Pensé que todavía podrías estar en la casa y podrías revisar las cosas. La preocupación apartó mi persistente resentimiento. ¿Estás bien ahora? Manejándolo. Pero hay más que deberías saber. La casa está en ejecución hipotecaria, Hallie. Carol dejó de hacer los pagos hace 6 meses, a pesar del dinero que le estabas dando. Mi mente se tambaleó. Pero eso es imposible. Le pagaba el alquiler directamente a ella cada mes hasta que me fui. ¿A dónde fue el dinero? También he estado enviando manutención para Megan, aunque técnicamente es una adulta. Una sensación de náusea se instaló en mi estómago. Megan dejó la universidad justo después de que pagué su matrícula. ¿Qué? Ahora era el turno de papá de sonar sorprendido. Pero Carol dijo que todavía estaba asistiendo. Lo reconstruimos todo durante la siguiente hora. Mamá había estado tomando dinero de ambos, más mis pagos de alquiler, pero la hipoteca no se había pagado en meses. La matrícula por la que había sacrificado mis ahorros probablemente había sido reembolsada, ya que Megan se retiró de las clases poco después de que hice el pago. Creo que tu madre podría tener un problema con el juego, dijo finalmente papá. Había señales antes de que nos separáramos. Pequeñas cantidades de dinero que faltaban, retiros de efectivo inexplicables. La confronté una vez y se puso tan a la defensiva que nunca volví a mencionarlo. La revelación debería haberme enfadado, pero en cambio, sentí una extraña calma. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Las constantes crisis financieras, el comportamiento errático, las expectativas imposibles, todo cobraba un terrible sentido. Papá, no puedo involucrarme en esto. Lamento lo de tu salud, pero apenas estoy empezando a recuperarme. Entiendo. Su voz no contenía juicio. No te pido que arregles nada. Solo pensé que merecías saber la verdad. ¿Vaciló? Y quería decir que estoy orgulloso de ti, Hallie, por sobrevivir a esto, por construir tu propia vida a pesar de todo. Después de colgar, me senté en mi pequeña habitación durante mucho tiempo, procesando. La conversación había cambiado algo fundamental en mi comprensión del pasado. No había estado loca, ni era deficiente o indigna de amor. Había quedado atrapada en la resaca de la enfermedad de mi madre y la ausencia de mi padre. Esa noche, escribí todo, todos los recuerdos, patrones y señales de alerta que había normalizado a lo largo de los años. Fue doloroso pero clarificador, como limpiar una herida infectada. Cuando finalmente me dormí cerca del amanecer, fue con un corazón más ligero del que había tenido en meses.
Al día siguiente, hice algo que había estado posponiendo desde que me mudé. Llamé a mi proveedor de préstamos estudiantiles y pregunté sobre la posibilidad de volver a la escuela a tiempo parcial para terminar mi licenciatura. Con mi ascenso en el horizonte, podría manejar una clase por semestre. La inscripción de primavera cierra el próximo viernes, me informó el asesor. Necesitarías completar tu solicitud para entonces. Respiré hondo. La tendré lista para el miércoles. Durante los días siguientes, recibí una ráfaga de mensajes de texto cada vez más frenéticos de Megan. Aparentemente, papá le había contado sobre nuestra conversación. Mamá dice que estás mintiendo sobre todo. Papá está haciendo un gran problema de la nada. Necesitas llamar a mamá y disculparte. No respondí a ninguno de ellos, pero tampoco bloqueé su número. Algo me dijo que esperara. Efectivamente, un mensaje diferente llegó 3 días después. ¿Podemos hablar? No sobre mamá, solo nosotras. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina, territorio neutral. Megan se veía más delgada de lo que recordaba, con ojeras bajo los ojos. Jugueteaba con la funda de su taza, evitando mi mirada. No sabía que te iba a echar, dijo finalmente. Sabía que quería que te mudaras eventualmente, pero no así. No el mismo día. Pero sabías lo de la matrícula, dije, manteniendo la voz nivelada. Sabías que estaba usando mis ahorros para clases que ya habías abandonado. Ella se estremeció. Mamá dijo que nos lo debías. Que habías estado viviendo gratis y necesitabas contribuir. Pagué el alquiler todos los meses, Megan. Tengo los registros bancarios para demostrarlo. Sus ojos se abrieron ligeramente, con genuina sorpresa. Me dijo que te estabas quedando gratis, que te estabas aprovechando. ¿Y le creíste sin preguntarme nunca? Se quedó mirando su café intacto. Ella es muy buena para hacer que las cosas suenen razonables en el momento. Hablamos durante casi 2 horas. Megan tenía sus propias historias, la manipulación, los estándares imposibles, la sutil triangulación que nos había mantenido enfrentadas durante toda la infancia. Dejó la universidad no por problemas de matrícula, sino por una ansiedad debilitante que hacía casi imposible asistir a clases. Mamá se negó a dejarme ver a un terapeuta, explicó. Dijo que se vería mal en su seguro a través del trabajo. Así que simplemente dejé de ir a clase, y luego usé la matrícula como excusa cuando recibió los avisos de suspensos. Cuando nos separamos, no me sentía lista para perdonar, pero entendía mejor. Megan había sido tanto una víctima de la disfunción de nuestra madre como yo, solo que de diferentes maneras. Acordamos mantener un contacto mínimo, comunicándonos por texto de vez en cuando, pero manteniendo nuestros viajes de recuperación por separado. Llegó la Navidad, la primera sin familia. Pasé la Nochebuena en el apartamento de Ethan, viendo películas navideñas con sus amigos. Cuando me acompañó de regreso a mi habitación, vaciló en mi puerta. Te compré algo, dijo, entregándome un pequeño paquete envuelto en cómics de periódico. Dentro había un llavero con un pequeño dije de suculenta, una referencia a la colección de pequeñas plantas que había acumulado en mi habitación sin ventanas. Porque puedes prosperar en cualquier lugar, explicó con una sonrisa tímida. Incluso con poca luz y sin mucho con qué trabajar. Lo abracé impulsivamente, y por primera vez en meses, sentí el aleteo de la posibilidad, no solo de supervivencia, sino de una vida con alegría y conexión, un futuro por el que valía la pena construir. A medida que enero traía un nuevo año, recibí mi primera notificación de ascenso. Los cursos de certificación ya estaban dando sus frutos. Empecé a mirar apartamentos de un dormitorio en barrios más seguros, haciendo listas de requisitos y límites de presupuesto. No más sótanos, decidí. Mi próximo hogar tendrá ventanas. ¿Muchas? La reconstrucción continuó, un paso cuidadoso a la vez. La terapia con la doctora Evans me ayudó a reconocer y desmantelar los patrones poco saludables que había internalizado. Los amigos me proporcionaron la comunidad que nunca tuve mientras crecía. El trabajo me ofreció estructura y propósito, un lugar donde mis contribuciones eran realmente valoradas. Una noche a finales de enero, mientras estudiaba para mi examen de certificación, mi teléfono sonó con el número de mi padre. La ejecución hipotecaria sigue adelante, dijo sin preámbulos. Carol me está pidiendo ayuda, pero no puedo rescatarla esta vez. Lo siento, dije, y lo decía en serio.
A pesar de todo, la idea de que se perdiera la casa de mi infancia me trajo una punzada de tristeza. Hay más, continuó. Me diagnosticaron diabetes tipo 2. Los médicos quieren que me mude a un lugar con mejores instalaciones médicas que esta comunidad de jubilados. Esperé, sintiendo lo que venía a continuación. Sé que es mucho pedir, pero necesito ayuda para navegar esto, Hallie. Carol es un desastre, Megan no responde mis llamadas y no sé a quién más recurrir. Hace 6 meses, habría dejado todo para rescatarlo. Ahora, me tomé un momento para considerar lo que podía ofrecer de manera realista sin descarrilar mi propia recuperación. Puedo ayudarte a investigar instalaciones, dije con cuidado, y tal vez hablar con Megan. Pero no puedo involucrarme directamente con mamá o la situación de la casa. Eso es más de lo que merezco, dijo en voz baja. Gracias. Al colgar, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez, había establecido un límite con la familia que priorizaba mi propio bienestar. No por ira o represalia, sino desde un lugar de autopreservación saludable. 6 meses después de ser echada con nada más que bolsas de basura con mis posesiones, había construido más que una nueva situación de vivienda. Había construido una nueva comprensión de la familia, una basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino en lugar de la obligación y el uso. El viaje no había terminado. La recuperación financiera llevaría años. Los problemas de confianza seguían siendo un trabajo en progreso. Pero de pie en mi pequeña habitación, rodeada por la vida que había improvisado a partir de retazos de oportunidad y resiliencia, supe con certeza que no solo sobreviviría a este capítulo. Saldría de él más fuerte, más sabia y, finalmente, genuinamente libre. El primer día verdaderamente cálido de la primavera me encontró en un pequeño café cerca de la firma de contabilidad, almorzando con Ethan. Durante el último mes, nuestra amistad se había transformado gradualmente en algo más: citas tentativas, largas conversaciones, la cautelosa exploración de sentimientos mutuos. Hoy, me había sorprendido apareciendo en mi oficina con sándwiches para llevar y una invitación para comer en el parque cercano. «Te ves diferente», observó mientras ocupábamos un banco bajo un cornejo en flor. Diferente cómo, desenvolví mi sándwich, disfrutando del simple placer del sol después de meses de invierno en Boston. Más ligera. Como si ya no llevaras el mundo sobre tus hombros. Consideré esto. Creo que finalmente dejé de esperar permiso para ser feliz. Él sonrió, buscando mi mano. Eso es lo que me gusta de ti, Hallie. Has pasado por un infierno, pero sigues siendo tan. Mi teléfono sonó, interrumpiendo lo que fuera que estuviera a punto de decir. El número de papá brilló en la pantalla. Lo siento, debería tomarla. Mi padre no ha estado bien. Respondí, esperando nuestra hora habitual llamada de control sobre sus citas médicas. En cambio, escuché una respiración agitada. Hallie, gracias a Dios. Necesito ayuda. Es una emergencia. Me enderecé, inmediatamente alerta. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy en el Hospital General de Massachusetts. Su voz sonaba débil, aterradoramente. Cetoacidosis diabética. Me trajeron en avión desde Florida ayer. ¿Qué? ¿Por qué no me llamaste antes? Lo intenté, pero mi teléfono estaba en mi equipaje. La enfermera acaba de traerlo. Hizo una pausa, su respiración dificultosa. Hallie, necesito que vayas a la casa. Carol no contesta su teléfono, y me preocupa que haya pasado algo. Cada instinto gritaba que me negara, que mantuviera los cuidadosos límites que había establecido. Pero el miedo genuino en su voz hizo que la negativa fuera imposible. Revisaré cómo está, prometí. Envíame un mensaje con el nombre de tu médico para que pueda llamar y pedir actualizaciones. Después de explicarle la situación a un preocupado Ethan, me dirigí a la casa de mi infancia por primera vez en 6 meses. El viaje se sintió surrealista, calles y lugares familiares que ahora pertenecían a una vida diferente, a una Hallie diferente. Al acercarme a la calle Maple, mi estómago se contrajo. El vecindario se veía igual, céspedes cuidados, bicicletas de niños en las entradas, contenedores de reciclaje esperando ser recogidos. Pero nuestra casa destacaba de inmediato, y no para bien. El césped había crecido salvajemente, casi hasta la rodilla en algunos lugares.
Periódicos apilados en el porche, amarillentos por el tiempo y la lluvia. El Honda plateado todavía estaba en la entrada, pero una de sus llantas estaba desinflada, y el polen cubría el parabrisas con una gruesa película amarilla. Me estacioné detrás de él y me acerqué a la puerta principal con creciente pavor. Los números de latón, 54, se habían aflojado de un lado, colgando en un ángulo extraño. Toqué el timbre. Sin respuesta. Golpeé fuerte. Nada. Después del tercer intento, recuperé la llave de repuesto de su escondite en la roca falsa junto al rododendro. Todavía estaba allí, intacta desde quién sabe cuándo. Lo primero que me golpeó al abrir la puerta fue el olor, aire viciado y algo peor, algo podrido. El correo cubría el suelo de la entrada, cayendo en cascada desde la mesa desbordada donde siempre lo dejábamos. Facturas, muchas marcadas como aviso final o urgente. Mamá, llamé, pasando con cuidado sobre el campo de obstáculos de papel. Soy Hallie. ¿Estás en casa? La sala de estar estaba en desorden, recipientes de comida vacíos, vasos sin lavar, mantas apiladas en el sofá como si alguien hubiera estado durmiendo allí. La cocina estaba peor. Platos apilados precariamente en el fregadero, basura desbordada, moscas de la fruta rodeando un tazón de lo que alguna vez pudieron ser manzanas. Arriba, encontré la puerta del dormitorio de mi madre cerrada. Toqué, y luego la abrí lentamente cuando no hubo respuesta. Carol Davis yacía en la cama, despierta pero aparentemente inconsciente de mi presencia. Su cabello, una vez meticulosamente teñido y peinado cada 6 semanas, había crecido con raíces grises. Sus uñas, normalmente impecables, estaban mordidas hasta la carne. Lo más alarmante era su expresión vacía mientras miraba al techo. Mamá, me acerqué con cautela. ¿Puedes oírme? Sus ojos parpadearon hacia mí, luego se apartaron. Se van a llevar la casa, murmuró. Vienen mañana. ¿Quiénes vienen mañana? La gente del banco. El sheriff. ¿El desalojo? Agitó una mano débilmente hacia la mesita de noche donde yacía un documento de aspecto formal. Lo recogí. Un aviso final de desalojo tras ejecución hipotecaria, con fecha para mañana a las 9 de la mañana. ¿Desde cuándo sabes de esto?, pregunté, escaneando el documento con creciente alarma. Meses. Ya no importa. Se dio la vuelta, apartándose de mí, y se cubrió con las mantas. Nada importa. Respiré hondo, luchando contra el impulso de sacudirla. ¿Cuándo comiste o te duchaste por última vez? Sin respuesta. Me retiré al pasillo y llamé a Megan, quien respondió al primer timbre. ¿Has estado en la casa recientemente?, exigí sin preámbulos. Hace 3 semanas. Mamá no me dejó entrar. Dijo que estaba reorganizando y no quería ayuda. La voz de Megan se tensó. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Le expliqué la situación, la hospitalización de papá, la condición de mamá, el inminente desalojo. Oh, Dios mío, susurró Megan. Sabía que las cosas estaban mal, pero no tan mal. He estado tan concentrada en mis propios problemas. ¿Puedes venir ahora? No puedo manejar esto sola. La admisión me costó, pero el orgullo parecía irrelevante ante esta crisis. Estaré allí en 40 minutos. Mientras esperaba a Megan, llamé al médico de papá para una actualización, estable pero grave, luego comencé a abordar los problemas más inmediatos. Convencí a mamá de que comiera una tostada y se diera una ducha breve. Recogí el correo esparcido, clasificándolo en pilas urgentes y no urgentes. Llamé al banco y a la oficina del sheriff, explicando la emergencia médica y solicitando una breve extensión del desalojo. El proceso de ejecución hipotecaria ha estado en curso durante 9 meses, señora, explicó el representante del banco sin simpatía. Se enviaron múltiples avisos. Mi madre está experimentando claramente una crisis de salud mental, argumenté. Necesitamos unos días para hacer arreglos. Después de ser transferida a 3 departamentos diferentes, conseguí un retraso de 72 horas. Apenas tiempo suficiente, pero mejor que nada. Megan llegó como prometió, su conmoción por el estado de la casa igualaba la mía. Después de una reunión entre lágrimas, 6 meses de separación se desmoronaron ante la crisis compartida, y dividimos responsabilidades.
Ella se quedaría con mamá y comenzaría a empacar lo esencial mientras yo me reunía con el abogado de la familia para entender nuestras opciones. Arthur Rosenberg había manejado el divorcio de mis padres y conocía a nuestra familia desde hacía años. Su oficina en el centro era un remanso de calma y confianza en medio del caos del día. Esto se veía venir desde hace mucho, dijo después de que le expliqué la situación. Tu madre rechazó mi ayuda hace meses cuando comenzaron los procedimientos de ejecución hipotecaria. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos 3 días antes de que la saquen físicamente. Juntó las yemas de los dedos, considerando. Legalmente, no mucho. La casa está perdida, el capital se ha ido, el crédito está destruido. Sin embargo, dada la condición médica de tu padre y los aparentes problemas psiquiátricos de tu madre, podríamos argumentar una extensión por dificultades para encontrar una vivienda adecuada. ¿Y si eso falla? Entonces tienes 72 horas para encontrarle un lugar a donde ir. Su expresión se suavizó ligeramente. Hallie, me siento obligado a señalar que esto no es realmente tu responsabilidad. No estás legalmente obligada a alojar a tu madre. La afirmación, aunque cierta, se sentía imposible. No puedo simplemente dejarla en la calle. Muchos hijos adultos lo harían, dado lo que has descrito sobre su relación. Salí de su oficina con referencias a servicios de vivienda de emergencia y organizaciones de cuidado de ancianos, pero sin soluciones reales. En el camino de regreso a la casa, llamé a Ethan para cancelar nuestros planes de cena, explicando la situación en fragmentos agotados. ¿Qué puedo hacer?, preguntó de inmediato. ¿Necesitas ayuda para empacar un camión? Un lugar para que se quede tu mamá. Su oferta de apoyo sin vacilar me hizo llorar. Solo saber que estás ahí ayuda, dije. Te llamaré cuando sepa más. Las siguientes 36 horas pasaron en un torbellino de actividad. Megan y yo trabajamos en un tándem sombrío, clasificando 30 años de posesiones acumuladas, decidiendo qué salvar y qué dejar atrás. Mamá alternaba entre periodos de cooperación confusa y episodios de rabia llenos de culpa. Esto es tu culpa, siseó durante un momento particularmente difícil mientras empacaba su ropa. Si no nos hubieras abandonado, no estaríamos en este lío. Mamá, tú me echaste, le recordé, manteniendo la voz firme, después de que te di mis ahorros. Se suponía que debías arreglar todo, gritó, tirando una pila de suéteres doblados al suelo. Eso es lo que haces. Arreglas las cosas. Más tarde, durante un momento más tranquilo, se quedó mirando una foto familiar que yo estaba envolviendo en periódico. ¿Dónde salió todo mal?, preguntó, sonando genuinamente confundida. Creo que ha estado mal durante mucho tiempo, respondí honestamente. Simplemente no queríamos verlo. El segundo día, conduje hasta el Hospital General de Massachusetts para visitar a papá. Se veía alarmantemente frágil en la cama del hospital, conectado a monitores y vías intravenosas. Lo siento mucho, dijo, agarrando mi mano débilmente. Nunca debí haberte pedido que volvieras allí. Fue bueno que lo hicieras, le aseguré. Mamá necesita ayuda seria. Podría haber estado sola en esa casa cuando llegó el sheriff. Discutimos opciones. La condición de papá requería atención médica continua que no podía permitirse en Florida. La comunidad de jubilados había terminado su contrato de arrendamiento después de su ausencia prolongada. Sin más ingresos que la seguridad social y una pequeña pensión, sus opciones eran limitadas. Hay un programa de asistencia para veteranos, expliqué, mostrándole los folletos que había recogido. Como serviste en la Marina, calificas para una vivienda subsidiada con apoyo médico. Estudió los materiales, luego me miró con ojos que habían envejecido décadas en meses. Les fallé, chicas, dijo simplemente. Sabía que Carol tenía problemas, pero era más fácil irse que lidiar con ellos. Todos tomamos decisiones, dije, sorprendiéndome por la falta de recriminación en mi voz. Ahora estamos tomando otras diferentes. Para el tercer día, el día del desalojo, habíamos improvisado soluciones temporales. Mamá se quedaría con su hermana en Rhode Island hasta que se abriera un lugar en un centro de vida asistida que aceptara su limitado seguro. Papá se trasladaría a una unidad de vivienda médica para veteranos después de ser dado de alta del hospital. Megan y yo guardaríamos las fotos familiares y los documentos importantes en mi almacén, y el resto de las posesiones recuperables irían al garaje de un amigo de Megan.
Cuando se acercaban las 9 de la mañana, nos sentamos en la sala de estar casi vacía, esperando al sheriff. Mamá parecía haber envejecido una década en 3 días, su rostro hueco por la realidad de perder su hogar. Me lo jugué todo, dijo de repente, rompiendo el pesado silencio. Tu dinero del alquiler. Los pagos de manutención de Robert. Incluso el reembolso de la matrícula de Megan. Seguía pensando que una gran ganancia arreglaría todo. Megan y yo intercambiamos miradas, esta admisión confirmaba lo que ya habíamos deducido. ¿Desde cuándo?, pregunté. Años. Desde antes del divorcio. Se miró las manos. Siempre pensé que podía parar en cualquier momento, pero luego perdía de nuevo, y la única forma de recuperarlo era apostar más. El sheriff llegó precisamente a las 9, acompañado por un representante del banco y 2 mudanceros. A pesar de nuestros preparativos, la realidad de ser escoltados fuera de la casa fue humillante y dolorosa. A mamá tuvieron que llevarla prácticamente en brazos al coche, derrumbándose en lágrimas cuando la puerta se cerró sobre 30 años de recuerdos. Mientras nuestra triste caravana se alejaba, yo conduciendo a mamá a Rhode Island, Megan siguiéndome con las últimas posesiones en cajas, eché un último vistazo a la casa por el espejo retrovisor. El letrero de en venta, propiedad del banco, ya estaba en el césped descuidado, borrando la presencia de nuestra familia antes de que siquiera hubiéramos salido de la calle. Un año después del desalojo, me encontraba en mi nuevo apartamento, un verdadero apartamento de un dormitorio en el segundo piso de un edificio bien mantenido en Cambridge, con grandes ventanas que inundaban el espacio de luz natural. A los 28 años, finalmente tenía un hogar que era verdaderamente mío, asegurado con un contrato de arrendamiento que solo llevaba mi nombre. El camino hasta este momento había estado lejos de ser lineal. Después de llevar a mamá a casa de su hermana en Rhode Island, había regresado a mi habitación del sótano, agotada pero resuelta. La crisis había forzado un ajuste de cuentas que de otro modo podría haber llevado años. Mi ascenso en la firma de contabilidad se había concretado, junto con el aumento que hizo posible este apartamento. Los cursos de certificación estaban completos, mi programa de grado progresaba una clase nocturna a la vez. Mi fondo de emergencia, aunque modesto, estaba creciendo de nuevo. Más importantes que estos logros tangibles fueron los menos visibles. La terapia con la doctora Evans me había ayudado a reconocer y desmantelar los patrones poco saludables que había arrastrado desde la infancia, la responsabilidad excesiva, la necesidad de validación, la creencia de que el amor debe ganarse a través del sacrificio. Los límites no son egoístas, me había recordado durante una sesión particularmente difícil después del desalojo. Son necesarios para relaciones saludables. Había puesto esta sabiduría en práctica, manteniendo un contacto limitado pero regular con mis padres mientras me negaba a ser arrastrada a sus dramas continuos. Mamá finalmente había entrado en tratamiento por adicción al juego como condición para el apoyo continuo de su hermana. Papá se había instalado en el centro para veteranos, su salud se estabilizaba bajo atención médica constante. Megan y yo habíamos reconstruido nuestra relación lentamente, reconociendo las formas en que nos habían enfrentado y comprometiéndonos a una dinámica diferente en el futuro. Se había vuelto a inscribir en un colegio comunitario, estudiando trabajo social con un nuevo sentido de propósito nacido del colapso de nuestra familia. Quiero ayudar a la gente a reconocer patrones destructivos antes de que lo pierdan todo, me había explicado durante uno de nuestros encuentros mensuales, como desearíamos que alguien hubiera hecho por nosotros. Mi relación con Ethan se había profundizado en algo que nunca antes había experimentado, una asociación de iguales construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino, en lugar de la necesidad o la obligación. Él había sido mi roca durante la crisis familiar, ofreciendo ayuda práctica sin tomar el control, apoyando sin ser condescendiente. Hoy, mis amigos llegarían pronto para celebrar la inauguración de mi apartamento. Sarah y Mark, esperando su primer hijo. Emily y Chris de mi círculo social en expansión. Ethan, que ahora pasaba la mayoría de las noches aquí pero mantenía su propio apartamento por respeto a mi necesidad de independencia. Megan, trayendo a su nuevo novio a quien aún no conocía. Mientras preparaba una bandeja de queso y fruta, muy lejos de los fideos ramen que me habían sustentado en los días del sótano, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: felicidades por tu nuevo lugar. Papá me lo contó. ¿Podemos hablar alguna vez? Carol. Mi madre, contactándome directamente por primera vez en meses en lugar de a través de intermediarios.
Dejé el teléfono sin responder de inmediato, negándome a que interrumpiera mi paz tan duramente ganada. Respondería mañana, estableciendo parámetros claros para cualquier posible conversación. Sonó el timbre, y recibí a Sara y Mark con alegría genuina, aceptando su regalo de inauguración, una hermosa planta de espatifilo para mi soleado alféizar. Este lugar es increíble, se maravilló Sara, observando los muebles modestos pero cómodos, las obras de arte que había seleccionado cuidadosamente, y la sensación general de calma que proyectaba el espacio. Se siente como tú, añadió Mark. Y entendí exactamente a qué se refería. No una extensión de la casa de otra persona, no un refugio temporal, sino un verdadero reflejo de la persona en la que me había convertido. A medida que llegaban más amigos, llenando mi apartamento de risas y conversación, me encontré observando desde el umbral de la cocina, momentáneamente abrumada por el contraste entre este momento y donde había estado un año atrás, de pie bajo la lluvia con bolsas de basura llenas de mis posesiones, traicionada por las personas que deberían haberme amado más. Ethan apareció a mi lado, golpeando suavemente mi hombro con el suyo. ¿Estás bien? Parecías estar lejos por un momento. Solo pensando en cuánto ha cambiado todo, dije, apoyándome en su sólida presencia. Hace un año, no podía imaginarme sentirme así de asentada. Tú construiste esto, me recordó. ¿Todo? Nadie te lo regaló. Tenía razón. Cada elemento de mi vida actual, este apartamento, mi progreso profesional, estas amistades, mi relación en mejora con Megan, incluso los límites con mis padres, lo había construido deliberadamente, a menudo dolorosamente, de las cenizas de lo que había sido destruido. Volvió a sonar el timbre, y al abrir encontré a Megan con su novio, un hombre de rostro amable llamado Kevin, que trabajaba como fisioterapeuta. Trajeron pastelitos de mi pastelería favorita y un pequeño paquete envuelto. Ábrelo ahora, instó Megan después de las presentaciones. Dentro había un simple marco de madera que contenía una fotografía que nunca había visto antes, Megan y yo de niñas muy pequeñas, tal vez de 4 y 8 años, sentadas en un columpio de un parque, riendo genuinamente juntas antes de que la competencia y el resentimiento echaran raíces. La encontré cuando estaba revisando las cajas de la casa, explicó. Pensé que deberías tenerla. Gracias, susurré, inesperadamente conmovida por este atisbo de lo que podría haber sido, y lo que aún podría ser, en una forma diferente. Más tarde, mientras mis invitados se mezclaban y charlaban, salí a mi pequeño balcón por un momento a solas. La noche de primavera era suave, la calle de abajo llena de actividad. Desde esta altura, podía ver por encima de los edificios vecinos hasta donde el horizonte de la ciudad se alzaba contra el cielo que oscurecía. El viaje no había terminado, por supuesto. La recuperación financiera llevaría años. Los problemas de confianza seguían siendo un trabajo en progreso. Las complicadas relaciones con mis padres requerirían una navegación continua. Pero de pie allí, sentí algo que reconocí como paz. No la ausencia temporal de conflicto, sino la tranquilidad más profunda que proviene de conocer tu propio valor. La traición que había parecido un final, en realidad había sido un comienzo. Que me dijeran, tu trabajo ha terminado, me había liberado para descubrir quién era más allá del papel de cuidadora familiar. Ser echada me había llevado a casa, a mí misma. Volví a la fiesta, a la comunidad que había construido, llevando esta comprensión como un talismán. El siguiente capítulo no estaba escrito, las posibilidades abiertas de maneras que nunca lo habían estado cuando estaba definida por las necesidades y expectativas de los demás. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de una traición? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Y si este viaje resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que podría necesitar escuchar que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en puertas hacia una vida mejor. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Y recuerda, a veces la familia que eliges es más valiosa que aquella en la que naciste.